Les saludo nuevamente. Habíamos quedado en la clase pasada en diferencias entre aparato y sistema. Vamos a continuar con esta clase de introducción a la fisiología. No me cansaré de repetirles que deben estudiar por el programa. En el programa está todo lo que ustedes deben aprender de fisiología y enfermería. En consecuencia está lo que se les va a preguntar en las evaluaciones de fisiología e enfermería. Agua corporal total. El agua corporal total comprende lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. En la clase pasada les mencioné que había un espacio intracelular dentro de la célula y un espacio extracelular fuera de la célula, separados por la membrana plasmática o membrana celular. El líquido intracelular es mayor que el líquido extracelular. Y ya les dije, está separado uno de otro por la membrana celular. A su vez, el líquido extracelular, que tiene menor concentración, representa menor porcentaje del agua corporal total, está dividido en líquido intersticial y líquido plasmático. El líquido plasmático es el que circula dentro de los vasos sanguíneos. El líquido intravascular es el líquido plasmático que forma parte del plasma. Líquido intersticial y líquido plasmático están separados por la pared capilar. Entonces, estos son los compartimientos de los líquidos corporales. El agua corporal total representa alrededor del 60% del peso corporal total. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo de 70 kilogramos tiene alrededor del 60% es componente líquido, alrededor de 42 litros. Para un peso de 70 kilogramos, el 60% es 42 litros, corresponde a agua corporal total. De esa agua corporal total, el mayor porcentaje o la mayor concentración está dentro de la célula, ¿sí? Alrededor del 60% dentro de la célula. ¿Cómo medimos esa cantidad de líquidos corporales? La medimos a través de las concentraciones. Concentración mol por litro, osmol por litro y equivalente por litro. En ocasiones se consideran similares estas tres formas de expresar la concentración, pero del punto de vista específicamente no son lo mismo. Ya les voy a explicar por qué. Mol por litro. Un mol corresponde al número de Avogadro de moléculas de una sustancia. Recuerden lo que es el número de Avogadro. Ustedes lo estudiaron en bioquímica y lo estudiaron también en bachillerato. El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Un mol representa 6 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia. Pero la concentración líquida, la concentración de solutos en los organismos vivos es tan pequeña que debemos expresarla no en mol por litro, sino en milimoles por litro. Un milimol representa la milésima parte de un mol. Es decir, una concentración de glucosa de 1 milimol por litro, 1 milimol sobre litro, tiene 1 por 10 a la menos 3 moles de glucosa en un litro de solución. Tiene la milésima parte de un mol de glucosa en un litro de solución. Se usa un equivalente para describir la cantidad de soluto cargado, es decir, la cantidad de iones, y es el número de moles de soluto multiplicado por la valencia. Ya vamos a ver con más especificidad a qué se refiere esto. La valencia o número de oxidación, también como lo estudiaron en bioquímica. Un mol de cloruro de calcio en solución se disocia en 2 equivalentes de calcio y 2 equivalentes de cloro. Por consiguiente, una concentración de 1 milimol por litro equivale a 2.000 equivalentes por litro. Recordemos que la valencia o número de oxidación del calcio es 2. En consecuencia, un átomo de calcio se une a 2 átomos de cloruro para formar el cloruro de calcio. Por eso les presento aquí o les escribo aquí que un mol de cloruro de calcio en solución se disocia en 2 equivalentes de calcio porque ese es el número de oxidación. Esa es la valencia del calcio, 2. Pero también se disocia en 2
equivalentes de cloro porque el calcio se tiene que unir un átomo de calcio a dos átomos de cloro. En consecuencia, también hay dos equivalentes de cloro. ¿Qué quiere decir esto? Que una concentración de 1 milimol por litro equivale a 2 miliequivalentes por litro de, en el caso específico, del cloruro de calcio. Y así es como se interpreta equivalentes. Ahora, dijimos que las concentraciones se expresan en moles, osmoles y equivalente. Ya explicamos moles y explicamos equivalente. Los osmoles. Un osmol es el número de partículas en las que se disocia un soluto en solución. La osmolaridad es la concentración de partículas en solución expresada en osmoles por litro. Por ejemplo, si un soluto no se disocia en solución, por ejemplo la glucosa, entonces su osmolaridad es igual a su molaridad. ¿Qué quiere decir esto? Si no se disocia en solución, como la glucosa, un mol de glucosa es equivalente a un osmol de glucosa. Pero si un soluto se disocia en más de una partícula en solución, por ejemplo el cloruro de sodio, que se disocia en sodio y cloruro, entonces su osmolaridad es igual a la molaridad multiplicada por el número de partículas en solución. Si son dos partículas en solución, cloruro y calcio, eso quiere decir que una solución que contiene 1 milimol por litro de cloruro de calcio es igual a 2 miliosmoles por litro, porque el cloruro de sodio se disocia en cloruro y sodio. Se disocia en dos partículas. Entonces, 1 milimol de cloruro de sodio representa 2 miliosmoles por litro de cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio se disocia en dos partículas, cloruro y sodio. Entonces, queda claro estos tipos de concentraciones: mol por litro, equivalente por litro y osmoles por litro. Ahora vamos a tocar el tema del pH. Y escríbanlo bien. La P es minúscula, la H es mayúscula. La H tiene que ser mayúscula porque representa los hidrogeniones, hidrógeno. Y el hidrógeno se escribe con H mayúscula. La P es minúscula y representa el logaritmo decimal. El pH es igual al logaritmo decimal negativo de la concentración de hidrogeniones. Ojo con ese negativo, porque el pH es un término logarítmico que se utiliza para expresar la concentración de hidrogeniones. La concentración logarítmica de hidrogeniones. Debido a que la concentración de líquidos corporales es muy baja, como le había mencionado anteriormente, y por eso hablábamos no de osmoles por litro, sino de miliosmoles por litro, no hablábamos de equivalentes por litro, sino de miliequivalentes por litro. Entonces, la concentración de los líquidos corporales es muy baja. Por ejemplo, 40 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro en sangre arterial. Se expresa de forma más práctica como un término logarítmico. ¿Sí? La concentración de hidrogeniones se expresa de forma más práctica en términos logarítmicos. ¿Y por qué? Porque la concentración de líquidos corporales es muy baja. Y pendiente con esta acotación que les estoy haciendo, porque tienen que tener claro, es importante que tengan claro por qué es que se expresa la concentración de hidrogeniones en términos logarítmicos, y es porque la concentración de líquidos corporales es muy baja. Ahora, también es importante considerar en la fórmula de pH el signo negativo del logaritmo. ¿Qué significa ese signo negativo? Que el pH disminuye a medida que aumenta la concentración de hidrogeniones, y el pH aumenta a medida que disminuye la concentración de hidrogeniones. ¿Qué significa esto? Recuerden el pH normal de la sangre arterial, entre 7,35 a 7,45. Lo que está por debajo de 7,35 en sangre arterial hablamos de acidez o acidemia. Lo que está por encima de 7,45, que es el límite superior de normalidad, hablamos de alcalinidad de la sangre. Tenemos acidez cuando hay alta concentración de hidrogeniones.
Y tenemos acidez cuando el pH es menor a 7,35. O sea, tenemos alta concentración de hidrogeniones y un pH bajo. La alta concentración de hidrogeniones representa un pH bajo y la baja concentración de hidrogeniones un pH alto porque representa alcalinidad de la sangre. Por eso el logaritmo, la fórmula del pH tiene un logaritmo negativo, porque si conforme aumenta la concentración de hidrogeniones, disminuye el pH. Conforme disminuye la concentración de hidrogeniones, aumenta el pH, una relación inversa. De forma práctica, ¿para qué nos sirve conocer la fórmula del pH? Para conocer la concentración de hidrogeniones. Tenemos este ejemplo, problema, dos hombres, el sujeto A y el sujeto B. Tienen trastornos que causan una producción excesiva de ácido en el organismo. Los análisis indican la acidez de la sangre del sujeto A en términos de concentración de hidrogeniones y la acidez de la sangre del sujeto B en términos de pH. Es decir, uno está expresado en concentración de hidrogeniones y otro está expresado en pH. Pero hay una fórmula que nos relaciona pH y concentración de hidrogeniones y es la que acabamos de ver del logaritmo decimal negativo de concentración de hidrogeniones igual a pH. El sujeto A tiene una concentración arterial de hidrogeniones de 65 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro. Y el sujeto B tiene un pH arterial de 7,3. ¿Cuál de ellos tiene la mayor concentración de hidrogeniones en sangre? Tenemos que utilizar la fórmula que nos relaciona pH con concentración de hidrogeniones. Y así tenemos pH igual a logaritmo decimal negativo de concentración de hidrogeniones. Sustituimos en la fórmula pH igual a 65 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro, que es la concentración de hidrogeniones en sangre arterial que tiene el sujeto A. Resolvemos esa fórmula y tenemos que pH igual a 7,19. Finalmente puede hacer distintas operaciones logarítmicas. pH igual a 7,19. Es el pH de la sangre arterial del sujeto A. La comparamos entonces con el pH de la sangre arterial del sujeto B, que es 7,3. Entonces decimos que el sujeto A tiene un pH sanguíneo de 7,19, calculado a partir de la concentración de hidrogeniones, y el sujeto B ya sabíamos que tiene un pH en sangre arterial de 7,3. El sujeto A tiene un pH sanguíneo más bajo, 7,19, y que el sujeto B, que el pH es 7,3. Entonces, conforme el pH es más bajo, la concentración de hidrogeniones es más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto A, como tiene un pH más bajo que el sujeto B, 7,19 frente a 7,3, el sujeto A tiene una mayor concentración de hidrogeniones que el sujeto B y un estado más ácido. Está resuelto el problema. Electroneutralidad de los compartimientos líquidos. Es importante que ustedes sepan, que ustedes recuerden siempre de que los distintos compartimentos líquidos del organismo humano son electroneutros. Es decir, la suma de cargas positivas y negativas dentro de ese compartimiento tiene que ser cero. Cada compartimento de líquidos corporales debe obedecer al principio de electroneutralidad macroscópica, es decir, cada compartimento debe tener la misma concentración en 1000 equivalentes litros de cargas positivas y de cargas negativas. No puede haber más cationes que aniones y viceversa, o más cationes y aniones, más cargas positivas que cargas negativas. Tiene que ser electroneutro el compartimiento. Incluso cuando existe una diferencia de potencial a través de la membrana celular, el equilibrio de las cargas aún se mantiene en las soluciones globales, macroscópicas, es decir, el total del compartimiento es cero. Suma de cargas positivas y negativas en todo el compartimento líquido
es cero, es electroneutro. Debido a que las diferencias de potencial se crean por la separación de solo unas pocas cargas adyacentes a la membrana, esta pequeña separación de cargas no es suficiente para cambiar perceptiblemente las concentraciones globales. El compartimiento es electroneutro. Los compartimientos son electroneutros. La suma algebraica de cargas positivas y negativas dentro de un mismo compartimiento es igual a cero. Es importante que ustedes reconozcan esto y se lo sepan. Una tabla que nos muestra las composiciones aproximadas de los líquidos intracelular y extracelular. El principal ion del espacio extracelular es el sodio. El principal ion del espacio intracelular es el potasio. Cuando digo principal es el que se encuentra en mayor concentración. Repito entonces, el ion que se encuentra en mayor concentración en el espacio extracelular es el sodio y el ion que se encuentra en mayor concentración en el espacio intracelular es el potasio. Y eso está representado en este cuadro, las concentraciones de cada uno de los iones. En cuanto al calcio, hay mayor concentración de calcio en el espacio extracelular que en el espacio intracelular. Cloruro, mayor concentración en el espacio extracelular que en el espacio intracelular. El bicarbonato, al contrario. El bicarbonato igual, mayor concentración en espacio extracelular que intracelular. El pH extracelular es alrededor de 7,4 y el pH intracelular más ácido 7,1. La osmolaridad de ambos espacios, tanto extracelular e intracelular, son equivalentes, 290. O si lo llevamos a un rango, la osmolaridad es 280 más o menos 10. Los principales aniones del líquido intracelular son las proteínas y fosfatos orgánicos. Es decir, las proteínas, cargas negativas. La concentración de calcio total correspondiente al líquido extracelular es de 5 miliequivalentes por litro o 10 miligramos por decilitro. Distintas formas de expresar la concentración de calcio. Y nuevamente la fórmula de pH, logaritmo decimal negativo de la concentración de hidrogeniones. Un pH de 7,4 corresponde a una concentración de hidrogeniones de 40 por 10 a la menos 9 equivalente por litro. También es importante que se aprendan esto. Un pH de 7,4 equivale a 40 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro de hidrogeniones. Diferencias de concentración a través de las membranas. Y esto nos va a servir para comprender la clase que viene después, que es de mecanismo de transporte a través de la membrana. La bomba sodio-potasio ATPasa transporta sodio desde el líquido intracelular al líquido o al espacio extracelular y simultáneamente transporta potasio en sentido inverso, de líquido extracelular a líquido intracelular. Esta bomba va en contra de un gradiente electroquímico, por eso es que necesita energía para poder realizar el transporte, porque va en contra de un gradiente. Sabemos que hay mayor concentración de sodio en el espacio extracelular que en el espacio intracelular. En consecuencia, el gradiente electroquímico va desde el líquido extracelular hasta el líquido intracelular, desde donde hay mayor concentración de sodio hacia donde hay menor concentración de sodio. Ese es el gradiente electroquímico. Para tratar de igualar las concentraciones, las cargas. Pero la bomba sodio-potasio ATPasa hace lo contrario, es decir, transporta sodio desde el espacio intracelular al espacio extracelular para mantener esa diferencia de concentraciones. Pero como va a ir en contra de un gradiente, necesita energía. Y lo mismo pasa con el potasio. El potasio es más abundante, hay mayor concentración de potasio dentro de la célula que fuera de la célula. El gradiente electroquímico del potasio va desde el espacio intracelular, que es donde hay más concentración de potasio, al espacio extracelular, que es donde hay menos concentración de potasio. Pero la bomba sodio-potasio ATPasa lo transporta en sentido inverso.
y como es un transporte en contra de un gradiente electroquímico, necesita de energía para realizar dicho transporte, y esa energía se la aporta el ATP. Esto se lo estoy adelantando, pero es tercera clase de la unidad. Es la última clase de esta unidad. Mecanismo de transporte a través de membrana. Ya les adelanté esto. También está la ATPasa de calcio, de la membrana celular que bombea calcio en contra de su gradiente electroquímico. Como va en contra de un gradiente electroquímico, necesita una fuente de energía para ir en contra de ese gradiente. Se la da el ATP. Otros transportadores establecen diferencias de concentración a través de la membrana celular utilizando el gradiente de concentración transmembrana de sodio, establecido por la bomba sodio-potasio ATPasa como fuente de energía. Estos transportadores crean gradientes de concentración para glucosa, aminoácidos, calcio e hidrogeniones sin la utilización directa del ATP. Ese tipo de transporte lo vamos a ver con más especificidad en la próxima clase. Lo que quiero que se lleven con esto es que la bomba sodio-potasio ATPasa es la que mantiene la diferencia de concentraciones de sodio en cuanto a espacio extracelular y espacio intracelular, y mantiene la diferencia de concentraciones de potasio en cuanto a concentración en espacio intracelular y espacio extracelular. Es la que mantiene esas concentraciones. La membrana celular es selectivamente permeable. Y apréndanse esto, selectivamente permeable. No deja pasar cualquier sustancia, sino que es selectiva. Si las membranas celulares fueran libremente permeables a todos los solutos, estos gradientes se disiparían rápidamente, no habrían gradientes electroquímicos, porque los solutos o las partículas pasaran libremente de un lado a otro, no se crearía ningún gradiente, ni electroquímico, ni de concentración, no se crearían gradientes. Por tanto, es muy importante que las membranas celulares no sean libremente permeables a todas las sustancias, sino que más bien tengan permeabilidades selectivas. Y aquí les estoy diciendo el motivo o la importancia que tiene la selectividad en la permeabilidad de las membranas. Esta es la importancia, se la estoy diciendo aquí. Es importante que las membranas sean selectivamente permeables para que mantengan los gradientes de concentración establecidos por los procesos de transporte como consumo de energía. El potencial de membrana en reposo del nervio y el músculo depende fundamentalmente de la diferencia de concentración de potasio a través de la membrana celular. ¿Y quién mantiene esa diferencia en la concentración de potasio a través de la membrana celular? Las bombas sodio-potasio ATPasa. El aumento del potencial de acción de estas células excitables depende de las diferencias de concentraciones de sodio a través de la membrana celular. ¿Y quién mantiene esa diferencia de concentración de sodio a través de la membrana celular? La bomba sodio-potasio ATPasa. El acoplamiento, excitación, contracción en las células musculares depende de la diferencia de la concentración de calcio a través de la membrana celular y la membrana del retículo sarcoplásmico. Deben existir esas diferencias de concentración, y la ATPasa de calcio mantiene esas diferencias de concentración de calcio. La absorción de nutrientes esenciales depende del gradiente de concentración transmembrana de sodio. Por ejemplo, absorción de glucosa en el intestino delgado, reabsorción de glucosa en el túbulo renal proximal. Entonces aquí les estoy diciendo la importancia que tiene el mantener estos gradientes de concentración que se traducen en gradientes electroquímicos. Es importante también considerar las diferencias de concentración entre el plasma y el líquido intersticial. Reconocer que el plasma tiene mayor concentración de proteínas. El plasma tiene proteínas que son las que generan la presión oncótica, la presión osmótica que atrae agua hacia el interior del vaso sanguíneo, a diferencia del líquido intersticial. El líquido plasmático tiene alta concentración de proteínas.